De seguro por el título y por la miniatura te estás preguntando, ¿realmente esto ocurrió? Pues la verdad es que sí. Así que este canal de mierda, el cual deberías de suscribirte y dejar dislike, te va a contar este perturbador storytime, que tampoco va a superar el nivel de perturbación de los enlaces de esta descripción. Así que no me sigas. Yo siempre trato de abarcar todos mis storytimes aún más serios que parezcan con bastante humor. Pero bueno, voy a ponerme un poco más seria esta vez en ciertas partes y les voy a explicar también el porqué. Tal vez no todos lo saben, las personas que me siguen en Twitter como desde hace ya un año, o sea cuando recién empecé, saben que yo soy una persona que padece de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que afecta la parte neurológica de tu cerebro, hace que haya una desconexión entre tus neuronas que provoca cierto tipo de ataques, convulsiones. No todas las epilepsias se presentan de la misma manera. Los ataques generalizados quieren decir las convulsiones que ustedes conocen si es que han leído acerca de esta enfermedad. El tipo de epilepsia que yo padezco es la de crisis de ausencia juvenil. Esto hace que mis ojos se volteen hacia arriba y me quede ausente literalmente por milisegundos, pero eso es ahora que tomo una medicación mucho mejor. Antes yo tomaba otro tipo de medicación que aparte de que tal vez no me ayudaba al 100%, también me hacía dar problemas de ansiedad, inestabilidad emocional, bipolaridad, etcétera. Pero bueno, el punto aquí es que este tipo de epilepsia, a pesar de que solamente hacía que tenga este tipo de crisis, también hacía que de cierta manera tuviera ataques generalizados. Ahora ya sabiendo esta información, voy a proceder a contarles el storytime como tal. Y también algo que quiero aclarar aquí es que este storytime y los siguientes que vaya contando a partir de subido este video van a ser una serie que hable acerca de mi escuelita pudredumbre antes del último año, porque yo asistí a una escuela que, como les digo, es una escuela de mierda hasta segundo de bachillerato, y luego para mi último año de colegio me cambié a otro colegio que es un colegio hermoso y siento que fue el paraíso, y recuperé todo lo malo que viví durante como más de 12 años en ese otro colegio. Pero bueno, no pasa nada. Toda esta serie de eventos desafortunados va a crearse en otra lista de reproducción de storytimes en donde las voy a poner todos absolutamente en orden para que entiendan toda mi vida en ese colegio, y para cuando cuente el episodio final de todo esto tenga muchísimo más argumentos y puedan entender bien todo al respecto. Esto ocurrió cuando tenía 15 años. Era un día súper mega normal dentro de mi escuelita pudredumbre. No recuerdo bien la hora, pero estoy casi segura de que fue un poco más después del recreo, es decir, a eso de las 11 de la mañana aproximadamente. Pero para que entiendan mucho mejor el contexto del por qué este puede llegar a ser el peor ataque que tuve, no es por el hecho de saber qué fue lo que me ocurrió, porque literalmente he tenido otros ataques en donde me han ayudado, porque me han pasado, por mucha suerte, en mi casa. Pero este me pasó en la clase del día de la escuela, y la peor parte fue, como les digo, el contexto. Y para poder entenderlo, tengo que explicarles lo siguiente. Esto ocurrió durante la hora de química, y la profesora que me daba química no era particularmente una excelente persona. Solamente con decirles que todos los profesores que habían en esa escuela era como que estaban en mi contra. La verdad es que yo no sé qué les hice o qué era lo que yo hacía mal para que todos se portaran de una manera súper horrible conmigo. Era demasiado discriminatorio. Horrible, literalmente era horrible. Todo el mundo me odiaba, ¿ok? ¿Saben qué es la peor parte de todas? La peor parte es que incluso hasta la psicóloga estuvo ahí manipulando a todos y lavándoles el cerebro diciendo que yo era una psicóloga. Era una muy mala persona porque dibujaba anime, porque en esa época yo trataba de dibujar anime, y la tipa vino para dar una charla como de 2 horas solamente para decir que lo que yo dibujaba era súper malo y era una muy mala persona. Pero como les digo, todas esas experiencias horribles se las iré contando en otros storytimes. Bueno, continuando ya con la historia, yo estaba sentada en mi mesita pupitre tercermundista en la esquina, porque ahí era donde yo me sentaba, es decir, tenía pared atrás mío y también tenía pared a mi derecha, pero obviamente la otra esquina tenía obviamente que compartir con otros compañeros. Y otro dato muy importante que quiero que guarden en su cabecita y que les va a servir para entender después lo que pasó con el ataque, es que yo estaba ubicado en un puesto en el cual la fila, es decir, por donde tú podías pasar, porque yo era la última, era súper estrecha. Solamente con decirles que éramos cerca de 30 personas y las aulas no eran particularmente grandes. Ahora que lo pienso, qué bueno que no había pandemia en ese tiempo. El punto es que en ese colegio nos tenían como sardinas mal enlatadas, y
literalmente no había ni un solo espacio para poder poner el pie. Encima a eso súmale que es una escuela tan tercermundista que todo el mundo a veces dejaba ahí las mochilas, los cuadernos, las tijeras o los lápices en el suelo y tenías que caminar con un cuidado, pero de esos increíbles. Como les decía al principio, era hora de química y ya como siempre estaba en todo menos en química. La verdad es que mientras esa profesora, hija de su puta madre, estaba ahí explicando por qué el sodio no era igual que el nitrógeno, algo realmente obvio pero que no me importaba, yo estaba rayando mi puesto con mi soporte emocional, es decir, con los nombres de mis personajes ficticios y juzbandos favoritos, que hasta el día de hoy por suerte se han mantenido, pero que poco a poco he ido reemplazando gracias a los universos alternos que incluso yo misma he creado del mismo personaje que me gustaba como hace 2 años. Innecesario, pero quería aclararlo. Bueno, el punto es que estaba ahí rayando, todo el mundo estaba como que recibiendo la clase, la profesora se sentó, nos puso un ejercicio, yo nunca hacía nada, prefería esperar a mi casa e igualarme porque igual nunca le entendía nada a esa profesora, y fue cuando tomé la gran decisión como cualquier ser humano de parpadear, porque ustedes saben que los seres humanos tenemos que parpadear. Qué error haber parpadeado. Lo último que recuerdo fue que después de haber parpadeado abrí los ojos y ya no estaba en el pupitre sentada, sino que estaba en el suelo, y la peor parte de todas es la condición en la que estaba. Todos encima mío me estaban llamando diciéndome ¿estás bien? Como tratando de ver cómo estaba. Yo estaba literalmente acostada en el suelo, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo, me dolía horrible la lengua, no podía ni hablar bien, y la peor parte de todas es que cuando luego me llevaron a la enfermería y obviamente pasamos por el baño, ya sabes, tenía todo el rostro destrozado, tenía todo el rostro como que si me hubieran pegado horrible, y también tenía puntos por toda la fuerza y la sangre que se me fue a la cabeza y al cerebro. En pocas palabras, todo mi cuerpo y todo mi rostro quedó destrozado ese día. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les dije que tenían que tener grabado en su cabecita todo lo que les dije acerca de cómo era el aula? Bueno, la explicación está en que cuando me dio el ataque prácticamente yo me caí del pupitre, y como les dije que los pupitres tenían unas puntas horribles porque eran de metal y estaban tan cerca, pues al parecer tuve las convulsiones, me choqué contra otro pupitre y luego caí al suelo sobre un montón de mochilas, entre otros materiales peligrosos y duros, y me lastimé el cuerpo. Cuando ya me llevaron a enfermería, yo les estuve preguntando a todos que qué me había pasado. Claro, era muy lógico que fue un ataque epiléptico, y lo que me dijeron que pasó durante ese transcurso de tiempo, que yo ni siquiera supe cuánto fue porque no sabía qué hora era y no sabía ni siquiera cuánto me duró el ataque, lo cual era también bastante alarmante porque estaba como un poco morada, y es que cuando te da un ataque prácticamente dejas de respirar. Me dijeron que la profesora literal no hizo nada, se quedó sentada en su escritorio, incluso cuando ya me vio en el piso, pobre de mí ahí ya muriendo, me dijo deje de hacerse y vuelva a seguir haciendo los ejercicios, la tarea, etcétera. O sea, me estoy muriendo y ¿qué haces? Pues hacerte la loca, la que no te importa, y después cuando ya llegan mis padres a ver cómo estaba y todo eso, actúa de la manera más hipócrita posible. Ahí sí va y dice oh, pobrecita de su hija, ya puede llevársela, realmente fue terrible lo que pasó, pobrecita. Pero no importa, porque luego yo les conté a mis padres todo esto, y era muy lógico que esta luego fue la gota que derramó el vaso para cambiarme de colegio. Y algo que también tengo que aclarar bastante es que ustedes pueden decir pero a lo mejor no sabía que tú tenías epilepsia. Pues no, me diagnosticaron epilepsia a los 12 años, lo cual quiere decir que esta profesora, que incluso me conoce desde que tenía esa edad, porque como les digo, esto me pasó cuando ya tenía 15, 16, sabía perfectamente que tenía epilepsia, porque la primera vez que tenía, muchas personas me hacían bullying por eso, no me querían creer, se burlaban, entre otras cosas, y yo tuve que dar una charla, literalmente yo misma me hice un PowerPoint para poder exponer con el proyector de la clase y decirles todo lo que les conté al principio del video, incluso con mayor información acerca de esto. Y aún así la tipa, ya sabiendo mi condición, no quiso ayudarme, lo cual me hace pensar bastante mal de este tipo de personas. Y bueno, profe de química, si estás viendo este video, solo quiero que sepas que ya que sabes bastante química, ojalá confundas algún elemento químico tóxico en lugar de la sal o la pimienta para tu pavito de Navidad y descanses muy bien para que el año que viene no seas un desperdicio de oxígeno. En fin, esta mierda aquí ya está terminada, y si la quieres ver mejor ya sabes a dónde tienes que ir. Hasta el próximo video.